Soy Arturo Oms. Bienvenidos a Misterios Universales. Lo prometido es deuda, amigos, y hoy os vuelvo a traer, gracias a este cuaderno de notas, un caso nuevamente de nuestro querido investigador Bob Pratt y de su libro UFO Danger Zone. Un libro que, por cierto, a ver si Pablo te animas ya, Pablo Vergel, y lo reeditas en español, porque esto es una joya que todo el mundo, creo que apasionado a la omnilogía, tiene que tener en su escritorio. Viajamos a septiembre de 1992. Bob Pratt y Cynthia Lewis están recorriendo Brasil, como no, como siempre, y en esta ocasión están en el coche desplazándose hacia la ciudad de Natal, en Río Grande do Norte. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues que una semana antes les ha llegado una información que les dice que en una pequeña población llamada Bom Jesus, un hombre ha sido abducido, y ha sido abducido durante ni más ni menos que 15 días. Ha sido abducido por un ovni. Deciden dar un volantazo, contornear, y en lugar de ir directamente hacia Natal, en Río Grande do Norte, deciden pasar primero por esta población Bom Jesus. En todo el municipio de Bom Jesus, que tiene más o menos unos 122 kilómetros cuadrados, es decir, no es muy grande, viven unas 10.000 personas. La economía allí es muy agrícola y pecuaria, es decir, agricultura y animales. Y Bob Pratt no tiene demasiados datos sobre este incidente de abducción que dura 15 días, que se prolonga 15 días. Estos datos son poco concretos, vagos, inconexos. Y lo que hace Bob Pratt es que en cuanto llega a Bom Jesus, tanto Bob Pratt como Cynthia Lewis se dirigen automáticamente a la estación de policía y ahí hablan con el detective Alberto Ferreira da Silva. Alberto Ferreira da Silva en ese momento les da una muy mala noticia y les dice que simplemente este buen hombre que había sido abducido ya no vivía ahí en esa población de Bom Jesus, pero que en cambio les iba a poner sobre la pista de un caso más espeluznante, si cabe, todavía. El caso de una mujer que había levitado en el aire y lo había hecho a causa de un ovni, de un objeto volador no identificado que la había directamente succionado hacia el aire y que había hecho que levitara. ¿Recordáis en los últimos casos que habíamos visto que ya habían habido levitaciones? En este caso también hay una levitación, pero veréis que esta es más bestia aún, por muchas cosas más. La casualidad quiere que el detective Alberto Ferreira Silva conozca a esta señora, que es además vecina suya, y la acompañe hasta la casa de esta vecina. Además, Alberto Ferreira Silva dice que fueron dos las personas que le evitaron, más un animal, el perro de esta mujer. Esta mujer se llamaba María dos Dores López. Cuando Bob Pratt encuentra a María dos Dores López, ve que es una mujer pues pequeña, es una mujer muy afable. Y María le explica a Bob Pratt y a Cynthia Lewis que les va a relatar la peor experiencia de toda su vida y que se preparen porque lo que les va a contar es bastante fuerte. Parece ser que esta mujer estaba en su casa cuando sobre las 10 de la noche decidió ir a pasear su perro, un perro negro mestizo de tamaño bastante considerable. Y dice así, textualmente: estaba delante de casa con mis dos hijas, puesto que salimos para dar un paseo a nuestro perro. Serían las 10 de la noche. Y esto es lo que empieza explicándole María dos Dores López a Bob Pratt. Las 10 de la noche. Esta mujer sale de su casa con las dos niñas y el perro. La más grande se llama Marileide, y en ese momento, en 1983, que es cuando sucede esto, tenía 15 años, y María, su otra hija, tenía 13 años. Y el perro era un perro, como hemos dicho, mestizo, de color negro y bastante grande.
María continúa explicándole a Bob Pratt que estaban a 15 metros de la casa cuando vi una luz en el cielo. Era una luz muy bonita, como un arco iris, cuando María, mi hija, me gritó: «Mamá, está viniendo hacia aquí». Yo le dije que no, que se equivocaba, pero lo cierto es que fui yo quien me equivoqué. La luz venía y venía muy rápido. Era blanca, muy intensa y en forma de tubo, pero al acercarse parecía una gran red de pesca. La luz iluminó el suelo. Aquí tengo mis notas, y un pequeño esquema que me hice. Una luz que parecía una gran red de pesca, una luz inicialmente en forma tubular, un tubo bastante grande, pero que a medida que se iba acercando parecía una gran red de pesca. ¿Recordáis los otros casos que hemos visto en los cuales también hay luces que parecen redes de pesca? Bob Pratt podía ver el terror en la cara de María, la angustia de la persona que explica en primera persona un hecho acaecido que para ella es terrorífica y que no tiene ningún tipo de explicación racional. Una cara que solo puede poner la persona que narra en primera persona algo que ha vivido. María le dijo a Bob Pratt que el perro se había quedado completamente paralizado. Todos sabemos, los que tenemos perros, que cuando hay un ruido, cuando hay algo anormal, el can salta, el can ladra, el can se agita, se mueve, corre hacia aquello que es desconocido, levantando el cuello y al mismo tiempo ladrando para advertir de su presencia, de algo que quizá pueda ser malo para él. María le explica a Bob Pratt, y leo textualmente la traducción que he podido hacer yo como mis medios me han permitido: «Grité a mis hijas que huyeran corriendo, pero no podían correr». La correa del perro se había hecho un lío y había envuelto a las dos niñas. María, la madre, intentó empujar a sus dos hijas hacia la casa, pero no pudo. Y ahí es cuando María le dice algo a Bob Pratt que a Bob Pratt le hiela la sangre. Y leo textualmente la traducción que yo también he hecho, porque este libro, insisto, solo está en inglés y aquí empieza la traducción, os la voy a leer ahora. Al mismo tiempo intenté correr, pero mis pies no tocaban el suelo. Estaba intentando correr mientras flotaba literalmente en el aire. Esto es lo que he podido traducir. Esta mujer le admite a Bob Pratt que estaba flotando literalmente en el aire. Dicho de otra manera, que estaba levitando en el aire. Le dice que el perro tenía miedo, que María no podía hacer absolutamente nada, que miró hacia el cielo y que para ella todo era confuso, y seguramente por los nervios y el terror de esa situación en la que se veía envuelta. Había muchísimo viento, había una especie de huracán que hacía que el círculo no parara de dar vueltas y vueltas infinitas, y con una potencia realmente brutal. De repente, todo acabó como empezó. La luz volvió al cielo, al mismo tiempo cesó el viento y los tres, Marileide, María y el perro, cayeron al suelo. Todos estaban en shock, estaban temblando, llorando y aterrorizados, y empezaron como pudieron a volver a casa. El perro, por supuesto, cabizbajo, con las orejas agachadas y prácticamente arrastrando el vientre por el suelo. Al llegar a casa, se sentó. María se sentó en una silla y el padre intentó hablar, intentó interrogarla sobre lo que había sucedido ahí fuera. Es como si María estuviera inerte, estuviera ausente. Durante media hora, ni ella ni Marileide pudieron esgrimir una sola palabra, un solo sonido de su boca. Por mucho más que lo intentó el padre Luis, su marido, no pudo hablar con su mujer, ni sonsacarle ni una sola palabra, ni un solo sonido. Es como si hubieran entrado en un shock tan profundo
que no pudieran absolutamente tener ningún tipo de reacción. De hecho, Luis, su marido, el padre de las niñas también, fue testigo de ese suceso. Lo que pasa es que él explicó posteriormente que él se había escondido detrás del sofá y que justo cuando salió de casa era cuando ya prácticamente había pasado todo y simplemente pudo ver una luz en el cielo. Repito, tanto María como Marileide recordaban vívidamente que no podían haber dicho nada, que era imposible, no tenían fuerzas para escribir ni una sola palabra con su boca. Esto sucedió en septiembre de 1983, pero ese recuerdo estaba completamente vívido en la memoria de María. Ella recordó que aquella luz era muy fuerte, era tan fuerte que no podía ver exactamente qué es aquel objeto que generaba esa luz. No pudo identificarlo. Pratt escuchó a María en esa ocasión, en septiembre de 1992, pero no se conformó con solo esta ocasión, sino que un año más tarde, casi prácticamente, en julio de 1993, él volvió, Bob Pratt, a visitar a María. Y María le volvió a explicar palabra por palabra, punto por punto y coma por coma, lo mismo que le había explicado el septiembre de 1992. No cambió absolutamente nada. De hecho, Pratt cotejó sus notas con la vez anterior y no pudo encontrar ni una mínima incongruencia en las dos declaraciones. Es más, María recordaba en su subconsciente ver a su marido preguntándole, mientras ella estaba sentada inmóvil y paralizada en una silla, sobre todo el suceso. Ella simplemente no podía responder. Ella lo recordaba perfectamente, estaba completamente muda. También recordaba a María que pasaron más de 5 meses hasta que ella logró reunir las fuerzas y el valor para volver a salir de noche de su casa. Todo lo tengo aquí, en estas notas que he podido traducir de este capítulo que integra este libro UFO Danger Zone. Y por primera vez, Bob Pratt logra el testimonio de 2 personas que habían sufrido esa levitación. Y no solo 2 personas, sino que además un perro también había levitado. Por primera vez no es una sola persona la testigo del encuentro con lo imposible, con algo realmente escalofriante como un ataque por parte de un objeto volador no identificado, una luz no identificada, una luz, podríamos decir, como decía Pablo Illarrubera en su libro, una luz de la muerte. Desde luego es un caso que a mí me ha puesto los pelos de punta. Y hay muchos más en este libro, muchos más que intentaré iros trayendo a medida de que esto sea posible para mí. Os pido por favor que os suscribáis a este canal, que lo compartáis y que entre todos hagamos que la familia de misterios universales en YouTube sea cada vez más grande. Y ya sabéis, la tribu de unicornios cada vez va creciendo más y entre todos esperamos que esto siga así y que no pare. Muchísimas gracias por todo y hasta dentro de muy poco.